Ah, perdón, buenos días otra vez al taller de ajedrez de la Biblioteca México, nivel intermedios. Espero que ahora sí se esté escuchando el sonido. Tuve que salirme para configurar de nuevo mi programa. Bien, les decía que esta mañana no está con nosotros Iragüen Millán porque despertó un poco mal y de la garganta y quiso reposar y yo creo que atender sus clases que va a tener, digamos, en la tarde, ¿no? Bien, no voy a tocar, como dije, las partidas que a él, pues quería mostrarles a ustedes, sobre todo la de Nepomanichin, y un ejemplo moderno de lo que es el dinamismo y lo que se conoce como el ultradinamismo o la escuela de ultradinamismo, ¿no? Solamente pues recordarles que estamos en el último libro que yo recomiendo que se llama Ajedrez Dinámico de H. Coles, un autor inglés, en donde traza la historia de la idea dinámica y bueno, empieza con denominar las primeras ventajas o cómo en la apertura buscamos las ventajas, que son cuatro. Unas son evidentes, ¿no? La primera, la ventaja numérica, es la más evidente de todas debido a que nosotros tenemos a nuestro cuidado pues 16 piezas y el contrario tiene otras 16, ¿no? Entonces, cuando falta un peón o falta una pieza, pues ya tenemos una ventaja que se puede representar con un número que va del 1 al 9, creo, según dependiendo de los valores que se les dé a dama, a torre, etcétera, ¿no? La otra ventaja es la que descubrió Paul Morphy, que es la ventaja temporal, y él pone ahí un ejemplo en donde Morphy sacrifica una dama que después va a ser la inspiración de Frank Marshall para hacer la famosa lluvia de oro, una partida que según esto al terminar le arrojaron monedas de oro, perdón, y y la otra ventaja es la que Steinitz y sobre todo Tarrasch fue la que explotaron como una ventaja digamos temporal, que es la ventaja espacial, o sea, una ventaja que no dura mucho, porque hay que pensar que Steines decía que había que acumular pequeñas ventajas para después cambiarlas por una mayor. En este caso, algo que ya fuera estático y que definiera la partida, ¿no? La otra ventaja es la que en su libro Fundamentos de ajedrez de José Raúl Capablanca, él pone la ventaja posicional, una ventaja que digamos está obviamente basada en los valores que tenemos de las piezas y en este caso los valores absolutos, en donde sabemos que la unidad es el peón, o sea, se vale uno, y de ahí se va comparando, digamos, con esos peones, qué valor tiene, digamos, un caballo, qué valor tiene un alfil. Así hay diferentes valores según el libro que ustedes tomen. Así tiene, digamos, 3 y 3.05, digamos, tanto el alfil, mejor dicho, tanto el caballo como el alfil. El alfil tiene, digamos, unas centésimas de valor más que el caballo, debido a que su alcance es mayor en diagonal. Este, Luego, pues, los peones forman, digamos, 5 y ese es el valor de una torre, en algunos otros cuatro peones y medio, por decirlo así. Y la dama en unas vale 9, en otras vale 9.5, etcétera, ¿no? Ahí depende del autor y de la época en la cual se hizo este valor absoluto. Y luego pasamos al valor relativo, ¿no? El valor relativo está como en una cifra del sistema decimal. Si yo digo 1540, 1, 5 y 4 tienen determinado sentido en esa cifra, ¿no? Unas son decenas, otras son centenas y otras son de miles, ¿no? Entonces, un 1 a extrema izquierda tiene digamos, mucha cantidad, ¿no? No nada más es uno. Uno será la manera de representarlo de manera abstracta, pero ya en el valor relativo, una cifra, o mejor dicho, un número a extrema izquierda, tiene un valor altísimo, ¿no? Igual aquí, una pieza colocada en un tablero de 64 casillas, dependiendo, ¿no? En dónde esté colocado, va a valer esos 3 o esos 5 o esos 9.
Una dama, por ejemplo, al inicio de la partida, pues no vale mucho. Necesita que se mueva un peón para que le den el espacio. En este caso, el peón de rey abre ese espacio en diagonal a la dama y va recuperando poco a poco ese valor que nos habían dicho de 9, ¿no? Entonces Capablanca decía que tú podías tener valor, digamos, numérico, podías tener, digamos, ventaja numérica, podías tener ventaja temporal, podías tener ventaja espacial, pero si no tenías ventaja posicional, podías estar perdido aunque tuvieras estas 3 ventajas a tu favor. Y él demostraba una cosa que en su momento fue algo, digamos, interesante y digna observación de un genio, ¿no? Decía que, por ejemplo, una pieza, nos habían dicho que al inicio de la apertura no se podía mover, ¿no? Porque se perdía tiempos. Capablanca fue el primero en decir que las piezas se podían mover hasta 3 veces y que no importaba, digamos, ¿cómo se llama? O cuántas veces se movieran, porque sencillamente iban a tener eh, una mejor colocación, y al tener una mejor colocación, eso hacía que los tiempos que aparentemente habían perdido al consumirse en capturas desaparecieran, perdón. Entonces, estas eran las ventajas que uno siempre debe de buscar en la apertura, y Steinitz se había quedado, digamos, en 3, en la cuestión de que está relacionado con el tablero de ajedrez y las piezas, ¿no? Con el tiempo, con el espacio y con el número, en este caso, ¿no? Pero fue hasta la llegada de Capablanca que se entendió otra forma, digamos, de analizar la posición, aunque esto no quitaba, digamos, el análisis tan certero de Steinitz en esa tabla de elementos, en buscar elementos que van a quedar, digamos, en el ajedrez y otros que van a desaparecer, porque sencillamente se cambian, las piezas se cambian, desaparecen de la posición, y entonces ese número también. El valor relativo está obviamente situado en cómo coloco las piezas desde la apertura y cómo establezco mis peones en formas estructurales. De ahí que la otra vez Siragüen explicó muy bien que la ingeniería en la mecánica era el estudio de las fuerzas en cuerpos, ya sea en reposo o en movimiento. No significa que aunque estuvieran en reposo no hubiera esas fuerzas, ¿no? Así más o menos le entendí yo, porque estábamos examinando el libro de Piense como un gran maestro de Kotov, en donde Kotov también fue ingeniero y aplicó estos conceptos de ingeniería al análisis de una posición de ajedrez. Entonces tenemos ventajas dinámicas, ventajas estáticas, que están unidas a estas maneras de buscar las ventajas anteriores, pero ahora tienen, digamos, más que otro concepto, otro nombre, ¿no? Mucho más preciso. O sea, yo lo que veo es que Kotov precisó bastante bien este influjo o estas tensiones que existen, digamos, en un organismo llamado ajedrez. Ese cuerpo que puede estar en reposo o en movimiento, aunque muchos dirán que pues no se mueven las piezas a las velocidades como nos dice, ¿no? Pero bueno, es una buena comparación la que hizo Kotov, y de ahí que muchos, cuando hablan de dinamismo, hablan de esa coordinación, de ese desarrollo, de esa armonía, de cómo se buscan las amenazas, se vuelve a una táctica, pues por decirlo así, se une con el juicio posicional, y entonces la táctica es como una especie de sirviente a la evaluación que vamos a dar en nuestras partidas. Hay 2 figuras que son, ¿cómo se llama? Pues, por decirlo así, claves para el dinamismo, ¿no? Una de ellas es Miguel Tal, y le recomendaría mucho que leyeran su libro Al Ataque. El otro es Robert James Fischer, campeón norteamericano, por decirlo así, campeón mundial, que hizo toda una especie de leyenda alrededor de su persona, y que muchos se iniciaron en el ajedrez precisamente por el ejemplo de Robert James Fischer, ¿no? No quiero decir más, que hoy vamos a ver a Fischer,
pero en el sentido de que voy a utilizar uno de sus libros que todos los entrenadores han utilizado porque lo consideran el más objetivo, en el sentido de que todos los cálculos, todos los, por decir así, todos los cálculos concretos que él hace con respecto a una posición son muy buenos y educan, digamos, a aquellos que quieran jugar a alto nivel. También vamos a observar dentro de esta lectura que les quiero poner cómo Bobby Fischer es un erudito, digamos, en la materia del ajedrez, quitando un poco la idea de que casi no leía o que era un cuate que nada más era berrinchudo o que estaba un poco loco, etcétera, ¿no? Esa es una idea falsa y que se ha pasado, digamos, como dicen, de boca en boca, y a veces hacen que la imagen de Fischer se deteriore, ¿no? Todos dicen, no, pues sí, jugaba muy bien, pero pues o sea, perdió la razón, ¿no? Quiero que vean que Bobby Fischer era un obsesionado con el ajedrez, era una persona apasionada por el juego del ajedrez, y desde muy jovencito. Eso lo obligó a leer una cantidad de libros inmensa. De hecho, Alejandro Contreras, un amigo de la revista y que colabora con nosotros, me mandó esa foto que a mí me gusta mucho. Bueno, yo la tengo aparte, ¿no? Y se las muestro a aquellos que quieren estudiar, ¿no? Está un Bobby Fischer recargado, digamos, en el quicio de una puerta, me parece así como un cuarto especial, y está, digamos, hasta el tope lleno de columnas de libros, ¿no? Y él está leyendo uno, obviamente son de ajedrez, está leyendo uno sin el tablero ni las piezas. Y eso es sorprendente porque uno ve la dedicación que tiene Bobby Fischer, no solamente en reunir libros, no solamente en leerlos, sino, digamos, este ejercicio de imaginación que también lo hacía Tal, por eso los estoy comparando. Tal y Fischer tenían la misma actitud. Leían los libros sin necesidad de tableros y piezas. Y Tal también tiene anécdotas hermosas sobre ese ejercicio, ¿no? Y bien, ¿por qué les pongo esto? Porque es para mostrar una imagen en donde Bobby Fischer es un dedicado, es una persona totalmente disciplinada con respecto al estudio. Sus actitudes o tal vez hasta sus falsas o pésimas opiniones que podía tener políticas, perdón, eran otra cosa, ¿no? Una persona sumamente dedicada y estaba desde muy pequeño haciendo esto. Entonces, este libro, que consideran algunos que es muy objetivo en sus cálculos, en sus análisis, también tiene el otro lado. Perdón, no todas las partidas están, digamos, no que estén mal en ese aspecto, sino que a lo mejor algunas líneas o algunas, por decir así, partidas o algo, no son del todo correctas en la actualidad. O sea, tal vez haya diferentes opiniones con respecto a Fischer, ¿no? Sin embargo, muchos lo consideran uno de los grandes libros para entrenar porque sencillamente él está transmitiendo toda la densidad del torneo de ajedrez. O sea, todo lo que hay en un torneo de ajedrez y el escoger una cierta línea, él lo está planteando. Y llega un momento en que tal vez la línea que ustedes estén viendo, nadie la jugaría. Solamente Bobby Fischer, porque ha descubierto algo en esa línea. Y hasta el momento en que ustedes leen ese libro se dan cuenta de la capacidad que tiene Bobby Fischer en eso y cómo es uno de los pilares precisamente de la escuela dinámica. Les voy a decir que esto es una cuestión mía. Alguna vez me enfrenté, bueno, antes había visto una partida de Fischer en donde él lanzaba todos los peones del enroque hacia el frente en un ataque maravilloso. A mí me emocionó mucho ver esa partida. Era precisamente una siciliana y me gustó bastante. En un torneo,
la verdad no me acuerdo dónde, me enfrenté contra un muchacho apellidado Serrano, que formaba parte, digamos, del equipo de Naucalpan y que era alumno incluso del maestro Campo. Yo, condicionado a esta partida de Fischer, de pronto me lancé con con esas ideas, ¿no? Pero como les dije, una cosa es una persona que admira a Fischer sin tener todo este bagaje cultural que tenía el maestro Fischer, y otra cosa es Fischer actuando de una manera, digamos, certera, categórica, en pocas palabras demostrando que está dominando el tablero en los 4 puntos de cardinales ¿no? ¿Qué pasó? Pues que en una de esas, yo pensé que había llegado a una posición en donde podía dar mate, e inmediatamente estaba tan emocionado que me lancé sobre esa jugada y casi grité mate, ¿no? Pero Serrano me hizo la observación, sí, pues sí es cierto, o sea, puede ser mate, pero la bronca es que tú primero estás en jaque, ese balde de agua fría cayó sobre mí, y me di cuenta que él mataba primero precisamente por ese tiempo que se había trabajado en la partida de Fischer de una manera impecable, ¿no? Eso me dio la idea de que sí puedes utilizar las ideas de Fischer, pero al utilizarlas también debes de tener la conciencia de que es producto de un gran estudio y que realmente la personalidad de Fischer a la hora de jugar es pues a veces no es medrosa, no es cobarde, o sea, él va por todo y va a ganar. Ese es algo que cuando uno ve las partidas de Fischer le debería de quedar claro. Y que ese afán de buscar la jugada, de quebrarse la cabeza en un momento dado, es algo que pocos tenemos, ¿no? Bien, voy a poner el libro Mis 60 mejores partidas de Bobby Fischer. Creo que voy a poner, si no el tiempo nos alcanza, voy a poner dos porque quiero que se deleiten con esta partida que aparentemente, o sea, otra vez, aparentemente tiene que ver con mucho de Steines y de todos los libros que hemos visto. Se podría decir que es un ensayo de Fischer, ensayo, digamos, o un tributo a todos los pensadores que han modificado el ajedrez. La partida, la vamos a pasar, la partida que vamos a ver está en este libro. A ver, déjenme retrasarlo. Vamos a retrasarlo un poco. Es contra Vigier, pero lo que quiero que vean es bueno, ya están viendo la cantidad de información que tiene, pero la partida es la 45, es de el campeonato de Estados Unidos, y la cuestión es de que en esta partida podemos observar que a ver, espérenme tantito, déjenme ubicar bien el tablero. Creo que está bien, ¿no? No sé. Déjenme. Vamos a ver que es la defensa de 2 caballos. A ver, déjenme hacer tantito un poquito el tablero para acá. La defensa de 2 caballos, y vean lo que dice aquí. Steines, al que se le da el sobrenombre del Morphy austriaco, en realidad así le decían, aunque ambos estilos no pueden ser más diferentes, ejerce aparentemente una gran influencia sobre Fischer, quien ha restaurado varias de sus líneas favoritas, dándole celebridad. Una de estas es la extraña caballo, bueno, ahí dice 3 torre, pero es caballo H3, la que se encontró defectuosa a comienzos del siglo y que tal vez hubiese sido mejor que se la siguiera considerando así. Vigier parece no impresionarse y recupera su gambito de peón con una decidida iniciativa,
pero puede variar, pero pierde varias oportunidades de obtener ventajas y es gradualmente superado en el juego, precisamente en el momento crítico, cuando las oportunidades son iguales para ambos. Comete el mismo error que condenó a Fischer en el juego contra Spassky. Aquí viene la número 18, que es una partida que perdió, digamos, Bobby Fischer en Santa Mónica, muy famosa, y pensaban que pues esa pérdida representaba, digamos, que Bobby Fischer no pudiera, digamos, ganarle a Spassky en el campeonato del mundo, ¿no? Bien, vamos a empezar con la famosa E4 y contestan E5, juegan caballo F3 y caballo C6, ¿no? Bien, antes de esto, déjenme otra vez para que vean que Fischer lleva blancas y Bisquier lleva negras, campeonato de Estados Unidos, el abierto del año de 1963. Y bien, esta es lo que se conoce, si tenemos otro libro que se llama Entender antes de mover, que también me proporcionó el maestro Alejandro Contreras. Esto se considera una tabilla. ¿Qué es una tabilla? Es una posición inicial en donde se va a diversificar las aperturas, ¿no? En esta tabilla uno puede jugar el alfil a C4 apuntando hacia F7, puede jugar el alfil a B5 y también como está aquí, en este caso, colocan, digamos, el alfil a C4 y la idea precisamente es atacar F7, se está atacando E5 con el caballo y se va a formar un centro de peones. Esa es la idea o los planes, digamos, sencillos que se deben de tener en estas posiciones. Dice, la última vez que hice esta jugada, otra aclaración, quien hace los comentarios no es precisamente Fischer, o sea, los comentarios escritos. Sin embargo, el compañero que le ayudó a hacer esto, le da el crédito a Bobby Fischer porque es como una especie de entrevista, ¿no? Dice, la última vez que hice esta jugada en un torneo fue cuando tenía 12 años en el Campeonato Juvenil de los Estados Unidos, 1955. O sea, quiero que vean aquí el uso de su memoria, ¿no? O sea, recuerda muy bien en qué momento utilizó esta línea, cuándo fue y en qué campeonato, ¿no? Yo a veces siempre me quejo con mis alumnos que cuando les pregunto contra quién jugaron, nunca se acuerdan cuando pierden, ¿no? Porque cuando ganan, pues sí me dicen quién fue su rival, pero cuando pierden no. Y yo les digo que eso es un poco ser imparciales en el análisis, ¿no? Digo, ser parciales en el análisis. O sea, solamente cuando me va bien, no. Uno debe de saber todo hasta cuando pierde, ¿no? Esos son los errores que marcan a uno. Y vean, este es un detalle que siempre tiene Fischer, ¿no? Caballo F6. Bien, caballo F6, aquí como dice, Steinitz consideraba que esta era una continuación de sacrificio deficiente. Fíjense bien. Y entonces aquí inicia él con una jugada que ya es parte, digamos, de la historia del ajedrez. Y es aquí donde demuestra su erudición, porque hacer estas jugadas, y sobre todo, aunque sea un campeonato de Estados Unidos, porque me dirán, pero es el campeonato de Estados Unidos, ¿no? Es como yo si hiciera una jugada así, pero digamos en primera fuerza en el campeonato de México. Y muchos me dirían, bueno, pues es que es el campeonato de México. No, me estoy enfrentando a rivales que se supone son de un rating respetable, y hacer esto es como probarlos en lo básico. Decir, a ver qué tanto sabes del ajedrez normal, básico, que uno debe de tener, digamos, en este momento, ¿no? Bien, Tarrasch la calificó de jugada de tontos, fíjense bien. Y Panov la llamó primitiva. O sea, fíjense bien las palabras, ¿no? Yo no, imagínense que alguien les diga, no, es que esa es una jugada de tontos, que se los dijera, ¿no? O esta es una jugada primitiva.
Pero la única manera en que las blancas pueden intentar conseguir una ventaja, peón 3 dama, en este caso como algunos hacían o hacen, sobre todo cuando no se quieren meter en táctica, cuando quieren ser, digamos, no pasivos, sino cuidadosos porque están en un torneo. Dice, peón 3 dama es inofensiva porque después del enroque, yo puedo hacer caballo por peón, y después de caballo 3 alfil, caballo por caballo, peón de dama por caballo y dama, do rey, las blancas no tienen compensación por el peón. Y dice, finalmente peón 4 dama nos lleva al ataque Max Lange. Esa es otra unión, ¿no? Quiero decirles que eso de las jugadas no es, aquí ya como que cambia de persona. Fíjense bien cómo está entre la primera y la tercera persona. Si uno analiza esto, pues sencillamente podemos observar que las jugadas son indicación de Fischer, de su gran conocimiento que tiene sobre la línea, y aunque sea aparentemente básica, nos demuestra un entendimiento profundo sobre lo que está sucediendo, ¿no? Fíjense bien cómo les ponen antecedentes. Bueno, aquí dicen que esta jugada es primitiva o es una jugada de tontos, ¿no? Bien, aquí le juegan esta, que es lo normal, de 5. Tapan la diagonal que va hacia el alfil. Digo que va hacia el peón de alfil, en este caso F7. Aquí le juegan, obviamente, E por D5. Y aquí viene esta, que es una idea de Chigorin. Todo esto quiero decirles que es de conocimiento general. En apariencia, o sea, no hay maestro de ajedrez que no, digamos, ponga esta línea. Aquí hay otra partida de Bronstein en donde a ese movimiento le juega D3 y entonces el negro juega, digamos, E4. Y lo sorprendente es que, ¿cómo se llama? Le toman el peón de E4 con el peón de D, sacrificando un alfil a cambio de un centro de peones, que Bronstein lo llamó la combinación más larga, no porque tuviera mucho número de jugadas, sino porque la historia de esta línea viene desde Philidor. Y él se preguntó en un torneo cómo jugaría Philidor en pleno siglo XX. Y bien, aquí estamos en esto. Caballo 4 torre dama. También está la jugada caballo D4 que les recomiendo mucho. Aquí ponen Fritz, pero no crean que es el módulo, sino obviamente debe ser un jugador. Y otra que a mí me gusta bastante, que es B5, que es de Ulvestad. Vean cómo en la actualidad esto que ponen con admiración e interrogación lo ponen como jugada interesante, pero no muy adecuada. En la actualidad yo pienso que es una de las mejores respuestas. De hecho, cuando juego esta línea me gusta jugar B5. Pero da la casualidad que para eso se necesita, como les digo, ciertos modelos, cierto conocimiento. Caballo 4 dama es un ataque puro. Y me gusta bastante también. B5 también es una buena idea. Dice, son interesantes, pero aquí vean cómo pone, deficientes. Esta es la idea que les digo, que a lo mejor deben de observar que Bobby Fischer no es un jugador de líneas sencillas, es un jugador de líneas sumamente complicadas y que él evalúa en su tiempo y que ya no va a usar o que va a desechar debidamente a que no encontró maneras de obtener ventajas. Podría decir que Fischer, por eso lo admira mucho Garry Kasparov, por estos detalles de apertura que, insisto, parecen simples, pero son sumamente problemáticos. Bien, ahí, como ven, tiene el efecto de que si juegan caballo por peón,
Eso es algo que nadie podría hacer, porque le jugarían caballo por F7 y entonces se convierte en un ataque, el famoso ataque del hígado frito, en donde se sacrifica tal vez el caballo, aparentemente, a cambio de un dinamismo o de una coordinación de piezas. Es aquí donde las ideas de dinamismo y algo estático empiezan a cobrar sentido, porque debido a esas maneras de analizar, como nos dio Kotov, pues la partida se vuelve, digamos, no que se valore distinto, sino que se ve con otros ojos. Bien, después de eso le juegan aquí, continúan con la línea normal, que es darle jaque. Aquí le juegan C6, aquí le juegan peón por peón, aquí le juegan peón por peón, y aquí le juegan alfil E2, pero todavía hay otra línea aquí que no está en Fischer, pero yo creo que la consideraba deficiente, y que yo alguna vez vi que la utilizó un amigo nuestro que se llama Juan José Escamilla, y que me gustó mucho la idea, porque de hecho él la jugó en un por equipos que tuvimos, un equipo de la Biblioteca México. Él la jugó precisamente contra otro club que se llamó Linares y que estaba, digamos, en Chapultepec. Ahí jugamos un torneo por equipos y él jugó dama F3 utilizando la clavada del peón de C6 y realmente descontroló tanto a su rival que no supo contestar eso, porque todos pensaban que iba a seguir la línea como se juega aquí. Es ahí donde es el inconveniente de aprenderse las jugadas sin entender sus propósitos, ¿no? A ver, peón por peón, déjenme ver. Alfil E2, aquí le juegan H6 y aquí está la idea que les digo que va a poner Fischer en práctica. Caballo hacia H3. Y esto merece una explicación larga y tendida, porque sencillamente esto no es fácil de hacer en un torneo. Si alguien me pregunta, que cualquiera lo hace, porque vio esta partida de Fischer, temo decirles que están equivocados nada más porque lo hace Fischer. Voy a dar un poco de ideas, precisamente porque viene de Steinitz. Steinitz nos decía que había ventajas en la posición, como ya les dije, ventajas que van a quedar y que van a definirse en un final, a ventajas que son móviles o que desaparecen debido a que tienen que ver con la organización de piezas. De hecho, él da un consejo. Uno debe de acumular ventajas para que en un momento dado esas pequeñas ventajas se cambien por una mayor, que sea estática o que sea perdurable, pues, que dure durante toda la partida. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque Lasker, uno de sus seguidores, fue el que ideó lo que ahora conocemos como la tabla de elementos, como una especie de tabla de química en donde están todas esas cosas, ¿no? Desde formas pasivas a formas mutables, por decirlo así. En esas cuestiones, él pone como la ventaja espacial, como algo cuando tienes espacio, como algo temporal, pero pone como algo constante, algo que va a quedar, sobre todo medio juego final, cuando tienes la pareja de alfiles. En esta posición, que se ve, digamos, que las negras tienen una estructura totalmente deteriorada, en este caso tienen 3 grupos que se les conoce como islas, y hay casillas débiles. En este caso, todas las casillas que están enfrente de los peones son débiles, de esos peones aislados. Verán que las debilidades son de casillas negras, pero a cambio de eso tienen los 2 alfiles. Y entonces, la idea aquí, que viene de Chigorin, por cierto, es quitar, digamos, esa ventaja, haciendo que un alfil de casillas blancas
se cambie por el caballo, y entonces la ventaja desaparece y queda la estructura dañada o quebrada de peones. Vean lo que dice aquí el comentario, y esto es el inicio, digamos, de un juego no solamente arriesgado, sino brillante por parte de Fischer. Dice: que yo sepa, otra vez vuelve la primera persona, aquí yo creo que otra vez es como si entrevistara a Fischer. Esta es la primera vez que se utiliza esta jugada en ajedrez de alto nivel, fíjense bien, en los últimos 70 años. O sea, estamos hablando del año de 1963. Y entonces, otra vez vemos la minuciosidad de Fischer como investigador. El decir eso es obviamente que le consta, que él ha consultado libros, que él ha agotado, como diría el gran Jorge Luis Borges, él ha agotado la biblioteca, ¿no? Bueno, se me olvidó decir que el maestro Alejandro Contreras no solamente me pasó eso, sino que también me dio una información que Bobby Fischer quiso recuperar su biblioteca, pero que ya no pudo. Y que entonces esa biblioteca, pues quién sabe en qué manos quedó, pero que era tanta su fascinación por la biblioteca que él tenía, que en un momento de su vida quiso recuperar libro por libro. Interesante, bastante interesante lo que me transmitió el maestro Contreras, porque Bobby Fischer, como dije, era un gran lector, y ese lector en un momento dado se perdió por estas cuestiones que les dije de sanidad mental, por decirlo así. Bien, pero vean, disfrutemos Bobby Fischer cuando estaba con estos datos que yo creo que muy pocos sabían. En uno de los muchos aportes singulares de Steinitz a los sistemas de apertura, la famosa partida cablegráfica entre Steinitz y Chigorin, fíjense bien, efectuada en 1891, otra vez un dato impecable, que terminó con una victoria para las negras, aparentemente hizo que el mundo de ajedrez se alejara de esta variación. Fíjense bien aquí todas las cosas que pone, digamos, Fischer, y que nos dice: alfil 3 dama, obviamente es una idea de Steinitz. Podría dar origen a una investigación si peón 4 dama que jugó Chigorin, entonces, ¿cómo se llama? Pues peón 5 rey, o sea, E4. Alfil 4 alfil rey, o sea, alfil F5. Es demasiado tosco porque se jugaría en roque, se le jugaría dama D7. Fíjense bien ahí, tiene que ver que le están ganando un peón. Le coloca la torre en E1, y después de hacer alfil por caballo, y después de hacer G por H3 y dama por H3, el alfil regresa hacia F1 y las negras están aniquiladas. Por ejemplo, si se jugara dama 5 caballo jaque, esa es una, ¿cómo se llama? Le jugarían dama por dama, caballo por dama y H3, y se gana una pieza, como dice Wilhelm Steinitz. Todos estos detalles demuestran, insisto, la habilidad lectora de Bobby Fischer. No lo voy a poner porque es un ejercicio que siempre deberían de estar haciendo. Como les decía, Fischer y tal hacían estas maniobras, y no porque fueran mentes privilegiadas, sino usaban el armamento que tienen del análisis, su memoria. Luego la otra es jugar peón 4 caballo. En este caso están jugando hacia el caballo otra vez, están amenazándolo. Y ahí le juegan D3, y cuando le juegan el peón hacia G4, el caballo retrocede hacia G1. Luego le juegan alfil a C5 y caballo C3, y se defiende
eficazmente de las amenazas como dama B6, en donde va hacia la parte sensible, que es F2, ¿no? Con caballo 4 torre, o sea, amenazando tanto al alfil como a la dama y dejándose en un momento dar el jaque porque quedarían amenazadas las dos cosas, ¿no? Bien, ahí le juegan, en este momento, después de jugar, vamos a ver esto que estábamos viendo, después de caballo 3 torre rey, le jugaron alfil C5, ¿no? Más o menos para que vean toda la... Alfil C5, ya viene todo lo que pudieron haber hecho. Y aquí le juegan enroque. Muy bien. Dice, jugada por Steinitz en la sexta partida de su segunda competición con Chigorin en 1892. Dice, es mejor D3 para que se enroquen, saquen el caballo a C3, le jueguen torre E8, se enroquen, ahora sí se enrocan las blancas, le juegan alfil por caballo, o sea, está alfil por H3, G por H3, dama D7, amenazando al peón de H3, alfil G4, y después de caballo por alfil, peón por caballo, como jugué contra Radoicic en esta misma ocasión en una rueda anterior, en este caso en una ronda anterior. Bien, vean este cuadro. Como les dije, esto no es un libro de aperturas y a la vez sí lo es. Aquí se está jugando un campeonato de Estados Unidos y no está jugando contra cualquiera. Vigier incluso es conocido no solamente por ser uno de los mejores jugadores de Estados Unidos, sino también por ciertos libros, creo que entre ellos alguno dedicado a Fischer. Es un jugador, digamos, no voy a decir el campeón, pero sí un buen jugador, al cual este tipo de posiciones son como duras pruebas, en el sentido de que no cualquiera le gustaría que le jugaran de esta manera. Aquí se enroca, y entonces el enroque ya está hecho, y vemos que, otra vez, el doctor Goschal. ¿Quién es el doctor Goschal? Bueno, es un libro incluso antiguo. Se conoce como uno de los primeros informadores, por decirlo así. Y vean que el doctor Goschal en el Deutsche Schachzeitung sugiere que se juegue peón 4 caballo, en este caso G5. ¿Cómo se llama? Señalando que resulta extraño que un jugador tan agresivo como Chigorin no la hubiese probado. Goschal da rey 1 torre, o sea, cuando le juegan G5, Goschal dice rey H1, le juegan G4, el caballo se va hacia la casilla que acaba de evacuar el rey, o sea, caballo hacia G1, ahí le juegan caballo hacia E4, y entonces ahí le juegan, ¿cómo se llama? Después de jugar caballo 5 rey, le juegan alfil por peón. O sea, alfil por G4. Recuerden que estaba el peón en G4. Ahí le juegan caballo por peón, dando jaque. Torre por caballo y alfil por torre. Y dice, y aunque las negras han ganado el cambio, otra vez volvemos al valor, prefiero las posibilidades prácticas de las blancas. Fíjense bien cómo, otra vez, estos son análisis de Fischer o cálculos de Fischer basados en la configuración de sus piezas. Dice, aunque tal vez en el valor absoluto o en el valor que tienen, digamos, las negras por la torre, pues ganaron. Yo prefiero, fíjense bien, las posibilidades prácticas de las blancas. ¿Qué quiere decir? Que él piensa que la posición, no que favorezca a las blancas, pero que tienen más oportunidades prácticas por la organización de sus piezas. Dice, después de G5,
y después de jugar rey 1 torre y después de jugar G4, después de jugar caballo G1 y caballo E4, supongamos que las blancas tratan de impedir la pérdida de piezas con 4 caballo. Fíjense bien, aquí hay otra, con B4. Entonces, dice, se jugaría, dice, es inútil, tal vez, dama 1 rey, ¿no? Porque está pensando en meter, digamos, la dama, digamos, a la batalla, ¿no? Pero dice, juguemos peón 4 caballo, ¿no? Dice que dama 1 rey, pues no es tan correcto tratar de, si le hacen caballo por peón, torre por F2, alfil por y dama por, eso es lo que estaba pensando, porque dama 1 rey dice que viene dama D5, y entonces si le juegan alfil a D1, le vienen caballo por peón jaque, viene torre por, y viene, perdón, dama D4, era dama D4, perdón, dama D4. O sea, si juegan dama, voy a recapitular. Si juega dama E1, le juegan dama D4. Y si le juegan alfil D1, entonces este caballo que está en E4, caballo por F2, torre por, alfil por, dama por torre, dama, a ver otra vez, perdón, es que me estoy confundiendo. Caballo por peón está bien, torre por caballo, dama por torre está bien, ya. Dama por peón, jaque, porque todavía no estaban enrocados, dama por peón jaque, y alfil 3 rey, o sea, alfil E6, y queda bien, ¿no? O bien la jugada, o bien la jugada de Goshal, ¿no? Después de jugar peón 4 caballo, como ven la otra opción, y que se juegue rey 1 torre y todo eso, hasta caballo 5 rey, le juegan, como les dije, B4, ¿no? Dobleteando al caballo y al alfil, y el caballo está en E4. Entonces le juegan alfil por, ahí ya le juegan, digamos, alfil 3 rey, no, caballo, perdón, a ver, creo que aquí me confundí por los paréntesis, ¿no? A ver, torre por caballo, dama por torre, hasta ahí está bien. Ya, después de jugar B4, aquí le dicen que de todos modos juega caballo por peón. Caballo por peón. O sea, de todos modos caballo por F2, perdón. O bien la jugada de Goshal, que es alfil por peón alfil. Bueno, que esa es otra, ¿no? En vez de jugar caballo por alfil por peón alfil, ¿no? Bien, entonces después de caballo pues viene lo mismo, ¿no? O sea, juegan torre por caballo, le juegan alfil por torre, y el peón que está en B4 toma al caballo, y entonces le juegan dama 5 torre, protegiendo al alfil y amenazando al alfil G3, ¿no? Esa sería, así sin ver toda la continuación del libro de Goshal, esa sería a grandes rasgos la variante que pone en caso de que le hagan B4, ¿no? Bien, aquí le juegan, en este caso, después de leerlo, esto como se los digo, ahorita lo estoy leyendo así rápido y sin poner las jugadas para no desviarnos de la posición, y aquí le juegan D3, precisamente por eso. Y entonces aquí las negras caen en la trampa, ¿no? Porque esta es una trampa posicional. Alfil por caballo. Dice, esto ciertamente parece un progreso comparado con la partida entre Staines y Chigorin. Fíjense bien cómo él tiene el modelo de Chigorin. Staines contra Chigorin. Mencionada que continuaba con caballo 4 dama, ¿no? A ver, déjenme ver una cosa antes de continuar, porque si no...
Mm. Bien, ya voy a continuar. Lo que pasa es que pensé que había algo que no estaba funcionando porque no veía los mensajes. Pero bueno, no, ya estamos aquí. Ya revisé, todo está bien. Este, bien, entonces estamos en que, ¿cómo se llama? Esta línea y ¿cómo se llama? Alfil por caballo, como dice así, parece un progreso comparado con la partida entre Staines y Chigorins, mencionada que continuaba, pues obviamente en vez de eso, continuaba caballo de 5. Ahí ponen otro paréntesis donde puede continuar con caballo H7, de Goshal también, que merece atención. Otra vez vean cómo menciona a Goshal constantemente. Y es un libro que les digo, para muchos ya demasiado viejo, ¿no? Donde sí se le reconoce que la gran labor que de reunir todos estos detalles, pero que yo creo que muy pocos consultaban, ¿no? Caballo H7 y entonces tiene esa como caballo D5, ¿no? Dice, nada más les voy a decir, ya no quiero poner tanta atención en los movimientos, se los dejaría que vieran el libro. Y lo interesante es que al hacer alfil por caballo, ya ahora cambia, es cierto que mi estructura se alteró, pero ya se quitó la ventaja de los dos alfiles. Es por eso que estas líneas son mejor recomendadas. Vean cómo en ninguna recomiendan alfil por caballo, o sea que ese caballo se quede ahí, mal colocado, y entonces yo haga uso de mis dos alfiles. Pero a ver, espérame tantito. Pero al hacer esto, pues el detalle es bastante interesante porque al tomar el alfil, es cierto que se doblan los peones, se abre la columna y como diría, se ve que tienen más oportunidades, ¿no? Dama D7. Y cuando juegan dama D7, dice una elección difícil, jugar alfil hacia F3. Y aquí dice, una elección difícil, rechacé rey G2, ya que este era el cuadro que había reservado para mi alfil. En 4 caballo por alfil, en este caso F5, que es lo que hace que el ataque sea mejor y se proporciona buenas posibilidades de ataque. Y entonces ahí le juegan el alfil a F3, obviamente le toman el peón y uno diría que bueno, las negras parecen muy que gozan de una buena posición. Pero veamos ahora el trabajo de Fischer. Caballo hacia D2. Dice, sería un error para ganar un peón jugar alfil G2. Fíjense bien, toda todo el cálculo que está haciendo en este caso Fischer, ¿no? ¿Cuál es la jugada que él descubrió? Dama 5 torre o en este caso dama H5. La dama no quiere el cambio, dama E1 y entonces torre de rey, en este caso de F hacia E8 y ya cuando le juegan dama por caballo, porque recuerden que la dama está en E1, dama por caballo, entonces el otro le juega caballo hacia G4, amenazando este peón. El de H2, tienen que jugar H3 y entonces le juegan alfil por peón. Vean cómo la misma variante que vimos hace rato también se aplica aquí. Torre por alfil, dice que si rey 1 torre, pues entonces dama 6 caballo, ¿no? En esta. Y están amenazándoles mates también ahí, ¿no? Bien, torre por alfil, y entonces, ¿cómo se llama? Recuerden que ya la dama está muy alejada, ¿eh? Está muy alejada
de la defensa, ¿no? Y entonces vemos cómo la configuración de piezas es muy, muy problemática para las blancas, ¿no? Bueno, caballo, ya vemos por qué el caballo tiene que ir a D2, un buen cálculo de Fischer. Eso es lo que recomiendan, digamos, los entrenadores, ver cómo calcula todas estas cosas, ¿no? Torre de dama, 1 dama, en este caso torre de 8. Y dicen que no pueden jugar peón 5 rey, lo ponen hasta con un signo de interrogación, ¿no? Caballo por peón, caballo por caballo, alfil por caballo, y si juegan alfil D6 amenazando H2, que todas estas son probables, si uno jugara ajedrez, todo esto haría, ¿no? Por F4, ¿no? Y pone un etcétera, digamos, un poco, pues para mí ingenuo, porque el etcétera será para Fischer, ¿no? Que tenía muy clara esta posición por medio de todos los estudios, ¿no? Aquí le juegan alfil hacia G2, como dice, ahí tenía reservado eso, y ahí le juegan la dama hacia F5. Dice, la dama se ve obligada a salir de la fila T, porque si le juegan dama 5 torre, otra vez en este caso H4, entonces la amenazarían la dama con el caballo hacia F3, y si la dama se va hacia H5, entonces dama hacia E1 amenazando al caballo. Y gana un peón, como dice, por lo menos gana un peón porque tiene la amenaza al caballo y la amenaza al peón. Bien. Ahí le juega, como ven, dama E1. Vean cómo Fischer, basado en esos, tanto de los cálculos de Goschal, como en la partida entre Steinitz y Chigorin, se darán cuenta que esta partida es sumamente novedosa para su tiempo. Estamos viendo todos los dinamismos que ocurren en la partida, pero en una defensa de 2 caballos, en algo que dicen, no, pues eso ya no se juega. Sin embargo, Fischer lo está jugando en el año de 1963 contra jugadores expertos. Es como ponerles, digamos, una prueba de tiempo, ¿no? Dice, tal vez sea mejor dama F3 con posibilidades de un final ligeramente mejor. Fíjense bien cómo aquí ya está incluso pensando en que si llegan al final las blancas lo van a tener bueno debido a esta estructura de peones y que ya no tienen la ventaja de los alfiles. Vean cómo el potencial de ataque de las negras se bajó terriblemente. Ahí le juegan torre de F, esta torre de F, la juegan hacia E8 y entonces el caballo ahora salta hacia E4 amenazando al alfil. El alfil se tiene que retirar y entonces empieza la labor de quitar todas esas piezas y trabajar para el final debido a que tengo una mejor estructura. Caballo por caballo, dice, estaba preocupado por la maniobra de este caballo que puede ir hacia D5 y luego ir hacia F4, que en las españolas o en las de Yuko Piano son como los lugares excelentes para este caballo. Yo por eso les decía que aquí Fischer está repasando toda la teoría y está haciendo, digamos, un ensayo increíble de cómo se debe de jugar una partida abierta, ¿no? Dama por caballo, ya me quito. Vean cómo los comentarios empiezan a ser menos, y vienen a ser verbales, en el sentido de que ya lo estoy, ya incluso el hacer eso evita, digamos, un movimiento de peón. Dice, pero tiene más fuerza, G5, impidiendo la ruptura de las blancas con F4, de una vez por todas. Luego, al llevar el caballo a 5 torre rey, las negras podrían conseguir un buen juego, ¿no? Bien, entonces aquí, con signos de admiración, dama hacia C3. Sirve el doble propósito de impedir, uno, que se juegue, digamos, C4, y de imponer, fíjense bien, de imponer la jugada F4 para la utilidad que presta el alfil negro en B6, podría perfectamente ser un peón para los efectos de la continuación del juego. Esta jugada realmente es impresionante desde varios puntos de vista. Si me hubieran preguntado hace un rato sobre
¿Por qué se atrevió a jugar caballo H3 sabiendo que esa jugada causa muchos problemas? Si las negras no cambian alfil por caballo, fíjense bien cómo ahí es una evaluación muy simple. Si yo tengo la ventaja de los, dije es simple, pero no es no quiere decir que sea sencilla de hacer para nosotros, ¿no? Dije que es simple desde el punto de vista de Fischer. Si un alfil como el de casillas blancas se cambia por el caballo y quito la ventaja, y si mantengo el alfil de casillas blancas y aumento, digamos, la presión sobre la posición, voy a obtener siempre mejores resultados, independientemente de que yo no tenga una buena estructura de peones. Pero Fischer no solamente está jugando con la línea, está jugando también con el conocimiento básico del jugador que tiene enfrente. Al cambiar los alfiles, al cambiar el alfil por el caballo, uno parecería que aumenta, digamos, el peligro en la posición de las blancas, pero están viendo aquí que ya las negras se están quedando pasivas, se están quedando realmente inmóviles. Aquí tiene que jugar, vean, caballo C6, y bueno, es normal que vaya hacia D4, ¿no? Hacia donde va a controlar. Dice, ahora ya es demasiado tarde para peón 4 caballo, y es por eso que le juegan, no importa que le jueguen, digamos, el caballo hacia D4, Fischer siempre se anticipa, y después de jugar caballo D4, que parece simple, ahora le juegan otra jugada increíblemente fuerte, ¿no? Por rayos X le están advirtiendo, no quites la dama de la protección de F7. Ese dama C4 es lo más venenoso que puedan observar en una partida de torneo. Y yo les diría que pónganse los zapatos de Bisguier por un momento. Traten de pensar en ese torneo y todas las jugadas que está haciendo este jovencito de una manera, pues yo no puedo decir más que pues fuerte y con una manera novedosa de enfrentar, digamos, una partida de ajedrez. Dice, para preparar también C3, manteniendo el caballo alejado de D4, o sea, quitándole, al estilo que dice Steinitz, la base de operaciones. No me gustó el aspecto de peón por peón, dama por peón y alfil 4 alfil y dama E7, porque obviamente pone el etcétera, porque cuida, digamos, F7, ¿no? Entonces ahí le juegan, pues tienen que jugar dama G6. Después de la partida, un espectador sugirió alfil E4, porque Fischer jugó C3, ¿no? Como lo había pensado. Pero dice que hubieran jugado dama H5 y si hubieran jugado F5, esto le permite a las negras alterar la situación con dama E7, aquí lo están colocando, y si torre 1 caballo rey, caballo 6 alfil, ¿no? Esa más o menos era la idea, digamos, de que no se jugara, en vez de E4, pues siguiera con su plan de quitar al caballo, al molesto caballo. Aquí le juegan el caballo F5. Dice que pueden jugar también el caballo a E7, pero a lo cual le jugarían F5. Obviamente, ¿no? Sería bastante fuerte eso. Y después de jugar peón por peón, aquí ya le juegan torre por peón de rey. Y como ven, como ya les dije, poco a poco la posición, ahora quien tiene los dos alfiles son las blancas. Y entonces las blancas están haciendo todo lo posible por dinamizar su posición en una posición que, insisto, lo reto, viene a ser semiabierta o abierta debido a que ya el peón de B6 no funciona. Le juegan torre E7, otra amenaza. Las negras, vean otra, aquí está la posición entre Fischer. Dice, las negras tratan de conseguir una ventaja. Caballo 6 rey, por ejemplo, con un doblete, lo están viendo. Aquí está la amenaza de mate, pero Fischer juega alfil E4.
Y aquí viene una serie de situaciones en donde él habla, dice, la posición crítica. Y en esa posición crítica es fácil equivocarse y logra que Bisguier se equivoque con torre por peón caballo. Aquí ya se va a terminar la partida. Dice, es una lástima que justo cuando el juego se estaba poniendo interesante, las negras hayan cometido este terrible error. Lo correcto era jugar torre E8 amenazando un torre por alfil. Sería malo jugar torre G1 porque le jugarían dama H5. Más o menos ahí les estoy diciendo para que luego lo disfruten cuando vean el libro. Y después de torre 1 rey, entonces lo mejor que pueden hacer las blancas es jugar el alfil hacia F3, evitando que le hagan torre por alfil, ¿no? Y también para evitar que la dama se vaya hacia H5. Vean cómo Fischer tiene muy controlada la evaluación y el cálculo. Esto es lo que todos los jugadores de ajedrez, o al menos los que entrenan ajedrez, es lo que hacen cuando utilizan el libro de Fischer. Estos comentarios son como digamos de oro puro. Yo alguna vez, bueno, ahorita que termine les voy a poner la jugada que derrumba toda la posición. Bisguier pareció hundirse cuando comprendió que las negras no podían impedir la pérdida de una pieza. Le juegan torre E1, E8, perdón. Le juegan torre por caballo. Vean cómo en ningún momento Fischer pierde la serenidad. Ahí le juegan torre por alfil y tranquilamente ya le juegan torre por torre. Y si se mueve la dama, el mate es la respuesta. O sea, esa torre en la octava es un asesino. Bien, voy a pasar a ver, déjenme ver. Voy a pasar a la cámara ya para despedirme. Y desearles que hayan disfrutado esta partida. Quería ver la otra, pero creo que con esto es suficiente para que entiendan el gran libro que es el de mis 60 mejores partidas de Bobby Fischer. Les iba a contar que yo tuve no solamente el honor, sino la dicha de conocer al maestro Benjamín Ferrara, muy conocido, digamos, en el Martí, era de origen cubano, y una vez se me ocurrió, ya que tanto insistían, bueno, no los que estaban a cargo del Martí, sino los amigos que iban al Martí, en que diera una clase en el Parque de Solidaridad, ya que don Julio pues obviamente no iba a permitir que se diera una clase en el Martí, en donde él estaba y el que estaba a cargo, ¿no? Pero luego se pasaban a la parte por donde está la Alameda, donde ahora creo que ahora ya están ahí, el Parque de Solidaridad, en donde estuvieron muchos de los damnificados. Entonces me dijeron, bueno, ¿por qué no nos das una clase o algo? Dice, porque a veces iba a visitar a algunos y pues me decían eso, ¿no? Que si no jugaba, pues por lo menos que hiciera algo, ¿no? Y entonces pues dije, bueno, mejor voy a hacer como una prueba de ajedrez. Entonces yo había en ese tiempo comprado un libro de una cubana, de una jugadora cubana, un libro en alemán que tenía pruebas precisamente de ajedrez, de apertura, de medio juego y de final. Era un librito, un pocket, por decirlo así, un pocket book, y tenía, digamos, varias partidas y tenía puntos por cada respuesta correcta, ¿no? Entonces le dije, pues, ¿qué les parece? Miren, vamos a estrenar ¿no? Yo acabo de recibir este libro, pues vamos a verlo, ¿no? Y
Y me acuerdo que escogí una partida, si mal no me acuerdo, una Ragozin que juega Fischer en el Campeonato del Mundo. Y mi sorpresa es que Benjamín Ferrara conocía exactamente la partida porque uno de sus ídolos, por decirlo así, o uno de sus figuras ajedrecísticas preferida, era precisamente el campeón norteamericano, Bobby Fischer. Y se lo sabía de tal manera que me impresionó, me llamó mucho la atención que conocía y allí fue, digamos, un experimento dichoso, porque yo estaba llevando el puntaje, pero el maestro Ferrara se encargaba de dar las ideas y los movimientos y por qué se hacía esto y todos los cálculos, probando cómo lo habían examinado en la escuela cubana. Él en un momento dado llegó a ser una de las promesas juveniles de Cuba, pero bueno, él se salió de la isla, se exilió, se fue a vivir a Estados Unidos, pero tenía este bagaje, por decirlo así, este bagaje cultural, y me hablaba precisamente maravillas del cálculo de Bobby Fischer y de sus ideas que tenía en cada partida, ¿no? Yo con digamos, ejemplo que puse, quise no solamente hacer una prueba de lectura como se debe hacer o creo que se debe de hacer, basado en los talentos de Tal y de Fischer, que así lo hacían, sino también como un ejercicio que debemos de tomar si de veras nos gusta el ajedrez y queremos llegar a un nivel por lo menos decente en el juego, ¿no? Como ven, Fischer es un erudito, es una persona que cuando cita o calcula o como dije, el que le hace los comentarios le dejó la autoría a Fischer porque estaba convencido de que no solamente Fischer podía calcular, sino cuando daba estos rasgos de memoria que de pronto se acordaba y decía, eso viene en tal libro, Steines dice esto, etcétera. Imagínense tanto a Tal y Fischer, Tal decían que hacía artículos sin consultar los libros, o sea, ponía las citas de memoria, incluso los cálculos. Imagínense a Bobby Fischer que hacía lo mismo, pero sin la ingeniosidad tal vez, sin la cuestión verbal que tenía Miguel Tal, porque él había estudiado una licenciatura precisamente de literatura, pero eso no quiere decir que Bobby Fischer no tenía esa misma capacidad. Cuando me hablan del dinamismo o de lo que es el ultradinamismo, no puedo dejar de pensar en estos dos gigantes que desaparecieron de las cuestiones de los campeonatos mundiales. Uno tal vez duró más, pero Tal sencillamente ya no quiso ser un campeón del mundo. Y sin embargo, sus figuras siguen siendo pues eternas en ese aspecto, ¿no? ¿Quién no se va a acordar de Miguel Tal? Y yo sí le recomiendo, de veras, de mucho corazón, que lean su libro Al Ataque. No solamente se van a entretener, no solamente se van a divertir, sino van a ser testigos de ese recuento memorístico que tiene Tal a lo largo de su biografía o de su vida. Va a citar partidas que a lo mejor dice uno, ¿y de dónde las sacó? El mismo caso de David Bronstein cuando alguna vez en su libro de 200 partidas, eh, en un capítulo que se llama El huésped de ultramar, dedicado a Carlos Torre, me dice, o bueno, cuenta, que todos sintieron frío cuando un joven en Guayabera bajó, digamos, del tren allí en la estación de Moscú. Todos sintieron frío, dice, pero el salón se llenó de calor en el momento que lo vieron jugar. Se volvió cálido, se volvió, digamos, sirviente, por decirlo así. Y después dijo, yo me enfrentaba contra uno de los patriarcas del ajedrez y tomé como modelo esta partida o este gambito de rey que jugaba Carlos Torres Repeto en simultáneas, y pues era el famoso gambito Steinitz en donde juega rey E2 ante un jaque que le da una dama.
Y entonces yo me pregunté, ¿qué lector puede hacer eso de ubicar la partida, digamos, en unas simultáneas, en un periódico perdido, tal vez de México, no sé qué partido fue el que testimonió eso, digo, qué periódico, perdón, fue el que testimonió eso para apuntarlo y dejarlo a los ojos de un David Bronstein para que lo tomara en cuenta y jugara el Gambito Steinitz. Años después, precisamente con la publicación del libro de Velasco, el de Carlos Torre, llegué a la conclusión de ver esa partida, pero sin comentarios, cosa que todavía más me asombró de la sagacidad, de la curiosidad de un David Bronstein. Lectores como estos existen muy pocos. Y también Bronstein conoció a Bobby Fischer y lo admiraba. Bobby Fischer conoció a todas las figuras del ajedrez soviético y, como dijo alguna vez Botvinnik de manera acertada, él fue uno de sus mejores alumnos. Pero también fue el jugador que, como dije, fue el pilar del dinamismo de la escuela ultradinámica y que se conocen varias partidas, sobre todo por estos cambios que hace, digamos, en una partida de ajedrez sobre la organización de piezas. Esta manera de llevarlo a cabo, solamente Fischer lo podía hacer. Y entonces, la única cosa que les aconsejo es que cada vez que lean el libro de mis 60 mejores partidas, piensen en esto, hagan esa lectura al estilo de Julio Cortázar, porque Fischer nos está entregando no solamente también una lectura sagaz de otros libros, sino también su punto de vista sobre esas partidas y sobre lo que se debe de jugar o lo que no se debe de jugar y cómo puedo incluso, fíjense bien, cómo puedo incluso jugar con esa línea de una manera arriesgada, basado en un principio que estoy cuestionando, la pareja de alfiles. Caballo H3 solo tuvo la intención de que el negro cayera en la trampa de pensar que tenía más ataque, dando precisamente su ventaja, la pareja de alfiles. Y entonces, cuando uno ve esa partida contra Bisguer, no le queda más que admirar, insisto, la sagacidad de un Fischer, o como diríamos al estilo helénico, de un Odiseo del ajedrez. Muchas gracias, espero que les haya gustado, espero que se reponga pronto mi compañero Siragüen, y esto solamente fue una pausa para terminar con lo que es el dinamismo y la escuela ultradinámica. Muchas gracias, que tengan buen día y nos vemos el próximo sábado. Y recuerden, este día a las 4 de la tarde estamos con la revista, la biblioteca, el laberinto, el espejo o ajedrez adaptado o una nueva forma de leer un tablero de blancos días y negras noches. Citas de Borges. Gracias, nos vemos.